En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía, Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José, Ruega por ruega por nosotros. nosotros. Bueno, a su pregunta de por qué el nombre del canal, bueno, primero hay que decir que nunca tuve la intención de hacer un canal de YouTube, ni mucho menos. Siempre he sido muy anti redes sociales, pero bueno, por circunstancias del confinamiento, que tenía que dar charlas a un grupo de matrimonios en Madrid, y como no podíamos reunirnos para hacer esas charlas, entonces pues decidimos hacerlas por medio virtual, que primero eran por Zoom, pero luego como personas nos pedían las conferencias, ya que invitábamos así a personas pues de renombre, por lo menos aquí en España, para que den las conferencias, como por ejemplo al doctor Alberto Bárcena, que habla mucho sobre masonería, u otras personas, sacerdotes o monseñores, inclusive a algún obispo, pues querían ver la conferencia. Era difícil compartirla si no era pues por YouTube, ¿no? Porque pues, pesaba una conferencia mucho para enviarla. Entonces se inició ese canal para poner las conferencias que realmente eran internas al inicio. Repito, sin ninguna intención de hacer un canal de YouTube. Pero bueno, luego pues por circunstancias para que a la gente le facilite, empezamos a hacer las conferencias por YouTube para que la gente tenga acceso más fácil a ellas. Entonces, no es mi intención ni fue hacer un canal de YouTube. Y el nombre de Sursum Corda realmente son unas palabras que se utilizan en la Santa Misa. En la Santa Misa, cuando decimos en castellano levantemos el corazón o levantemos los corazones, es Sursum Corda, ¿no? Levantemos los corazones. Y cuando se responde, lo tenemos levantado hacia el Señor, en latín, que es Habemus ad Domino. Entonces, el nombre es eso, viene de ahí. Sursum Corda es levantemos los corazones. Haciendo referencia a que los corazones nuestros tienen que estar levantados hacia el Señor, hacia Dios, Sursum Corda. Y VCR es una abreviatura de Viva Cristo Rey. Esa es una abreviatura, por eso Sursum Corda, VCR, que es Viva Cristo Rey. Ese es el nombre del canal. Y es por eso, con referencia a eso, que hay que tener la mirada puesta en Dios, y con ese grito de tantos mártires que murieron en México, no sé si aquí habrá personas de México, pues tantos mártires que murieron, por ejemplo, con el grito de Viva Cristo Rey, ¿no? Y también igual aquí en España, en la cruzada del 36 al 39, pues sí, en México, unos años antes. Es por eso el nombre del canal. Bueno, me pidió usted que explicase un poco o de unas pautas de cómo vivir la consagración a la Virgen y la consagración a San A San José, José. ¿verdad? Sí. Bueno, pues Nosotros, sí, disculpe, nosotros sí hemos hecho la consagración a San José y ahorita estamos en etapa de preparación para la consagración a Nuestra Señora, ¿no? Entonces, por ahí queremos reforzar un poco el sentido de por qué es importante y cómo vivir ambas consagraciones, ¿no? De acuerdo, vale. Pues bueno, voy a tratar de explicar. El tema es interesante, como usted decía, pero lamentablemente el que lo va a explicar no es tan interesante explicando las cosas. Con la ayuda del Señor, pues vamos a procurar explicar un poco lo que es una consagración o lo que es una devoción. Al fin y al cabo, pensando un poco de lo que tenía que explicar, al fin y al cabo, mi mentalidad es un poco así, quizá, por decirlo así, sistemática, ¿no? Yo creo que siempre para entender las cosas hay que tener los fundamentos intelectuales de las cosas. Entonces, el por qué, ¿no? El fundamento. No solamente ir a la práctica por ir, sino hay que saber el por qué se hace. Y ese por qué tiene una fundamentación intelectual, doctrinal.
Entonces, cuando entendemos bien el porqué de una consagración, por ejemplo, o el porqué de cualquier cosa que tengo que hacer, entonces lo haré con más facilidad y además lo haré pues con su debido sentido que debemos darle a las cosas. Entonces, por lo tanto, explicar cómo vivir una consagración a San José, cómo vivir una consagración a la Virgen, sea cual sea la consagración, pues el término consagración engloba una serie de cosas. Y para entender esto, ya sea nuestra consagración a la Virgen o a San José, hay que entender primero el papel de la Virgen María, el porqué de la devoción a la Virgen María, el porqué la devoción a San José, y de esa manera poder, con un conocimiento más amplio, entregarnos a esa consagración, a esa devoción, tanto a la Virgen como a San José. Hay que recordar que toda consagración, al fin y al cabo, que hagamos, ya sea a la Virgen, a San José o a cualquier otro santo, nos tiene que llevar a un fin, que es el unirnos más a Cristo, al corazón de Jesús, a nuestro Señor. Toda consagración que no tenga como fin llevarnos a Jesús carece de sentido. La Virgen María no tiene finalidad en sí misma, por mucho que sea la Virgen María, ¿no? El amor a ella es grandísimo que debemos tenerle, es nuestra madre, nuestra señora, nuestra reina, es nuestra capitana, pero la Virgen María no tiene finalidad en sí misma. Es verdad que nuestro amor a ella es desinteresadamente, pero cuando vamos a ella, ella no se queda con nosotros de alguna manera, sino que ella nos lleva hacia Jesús. Es aquella famosa frase, ¿no? A Jesús por María. Es verdad que Jesús quiere que amemos a su madre. Cuando vamos a Jesús, Jesús nos lleva a la Virgen. Y cuando vamos a la Virgen, pues la Virgen nos lleva a su Hijo, nos lleva a Jesús. Por lo tanto, cualquier consagración tiene que estar siempre encaminada al aumento, al amor a nuestro Señor, ¿no? Pero repito, que no se me entienda mal. La consagración a la Virgen no tiene finalidad, a la Virgen o a San José no tiene finalidad en sí mismo, no significa que no debemos amarlos, sino que debemos amarlos interesadamente, pero sabemos que amando a la Virgen, amando a San José, ellos nos van a llevar pues siempre hacia Jesús. Es así, ¿no? Porque Él es, al fin y al cabo, en nuestra consagración final y verdadera y real tiene que ser siempre a Él, hacia Dios. Pero para llegar a esa consagración perfecta hacia Dios, necesitamos de intermediarios, de mediaciones, que en este caso tenemos a la Virgen de una manera especial y a San José, porque para redimirnos, pues Dios se sirvió de la Virgen María. Entonces, voy a explicar un poco, espero no extenderme mucho, voy a explicar un poco cuál es el papel de la Virgen María en nuestra redención. Repito, si tenemos una devoción especial a la Virgen María, más que a cualquier otro santo, y a San José también, es porque la Virgen María colaboró de una manera especial en la redención, tanto en la encarnación como en la redención. Y creo que unas palabras de San Luis María Griñón de Montfort, que en esto lo he sacado de su libro que se titula La verdadera devoción. Voy a leer unas palabras de este santo, realmente preciosas, que nos puedan ayudar a entender mucho más cuál es el papel de la Virgen María, ¿no? en nuestra salvación. Dice el santo, San Luis María Griñón de Montfort: confieso con toda la Iglesia que, no siendo María, sino una pura criatura, salida de las manos del Altísimo, comparada con la majestad infinita, es menos que un átomo, o más bien es nada, porque solo es Él que es. Y por consiguiente, confieso que este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, ni ha tenido ni tiene ahora necesidad alguna de la Santísima Virgen para hacer su voluntad santísima y manifestar su gloria, pues basta que Él lo quiera para que todo se haga. En este primer párrafo, San Luis María Griñón de Montfort deja claro que la Virgen María, si la queremos comparar, ¿no?, con Dios, la Virgen María, dice el santo, y dice, confieso con toda la Iglesia además, ¿no?, que María es una criatura, salida de las manos de Dios, como nosotros, salida de las manos de Dios.
Dice, es más, si comparamos a la Virgen con la majestad infinita de Dios, obviamente es un átomo, o sea, diminuto, o sea, pequeñísima, ¿no? O más bien es nada, dice el santo, porque solamente Dios es el que es. Yo soy el que soy, dice nuestro Señor a Moisés en la zarza ardiente, ¿no? O también Jesucristo dice, yo soy, yo soy. Pues solamente Él es. Por lo tanto, sigue diciendo el santo, confesamos que, dice, este gran Señor Dios es siempre independiente y suficiente a sí mismo. Ni ha tenido ni tiene ahora necesidad de la Santísima Virgen María. O sea, nunca ha tenido, ni siquiera ahora tiene esa necesidad. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer todas las cosas sin necesidad de intervención de intermediarios. Bien, deja primero esto sentado. Así parece un poco feo que lo diga este santo, pero son palabras suyas, pero inmediatamente dice lo siguiente. Digo, sin embargo, que supuestas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y acabar sus más grandes obras por la Santísima Virgen desde que lo formó, es de creer que no cambiará de conducta en los siglos de los siglos, pues es Dios y no varía en sus sentimientos ni en su proceder. Así como Dios no necesita de la Virgen María, si lo hubiese querido nunca la hubiese necesitado para nuestra redención, para la encarnación, dice, sin embargo, Dios quiso comenzar y acabar sus más grandes obras, y la más grande obra que Dios ha realizado es la redención. La más grande obra de Dios no es la creación, por ejemplo, es la redención, pero sin embargo, así que Dios no necesita de la Virgen, quiso servirse de ella. Dice, Dios no quiso, comenzó y acabó sus más grandes obras por medio de la Virgen María. Por lo tanto, Dios no cambiará de conducta. Así como quiso causar nuestra salvación por medio de ella, Dios también quiere llevar a culmen nuestra salvación, nuestra redención por medio de la Virgen María. Y Dios dice, no cambiará nunca de parecer, de querer, porque Dios así lo quiso y Dios no cambia, ¿no? Por lo tanto, dice, Dios Padre dio al mundo su unigénito solamente por medio de María. Como el mundo, dice San Agustín, era indigno de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre, se lo entregó a María para que el mundo lo recibiese por ella. Qué palabras preciosas de San Luis María Griñón de Montfort. Dice, Dios Padre dio al mundo su unigénito por medio de María. Por lo tanto, así como Dios ha querido comenzar nuestra redención por medio de la Virgen, por medio de la encarnación, Dios también quiere llevar a culmen nuestra salvación por medio de la Virgen. Y Dios no cambiará de parecer, ¿no? Porque Dios no cambia de parecer como nosotros que queremos cambiar a cada 2 por 3. Y entonces aquí entra el papel de la Virgen. Dios hubiese podido salvarnos de otra manera, pero Dios quiso hacerlo por medio de la encarnación. Y es entonces que quiere la participación, la colaboración, el consentimiento de la Virgen. Para Dios nos salva por medio, sí, de su muerte, de su cruz, de su entrega en la cruz, pero para que se entregue en la cruz tiene que tener cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo Dios lo toma por medio de la Virgen María. Por eso San Bernardo, en las grandezas de María, tiene unas palabras preciosas, ¿no? Él como que se imagina que está delante de la Virgen en ese momento que el ángel Gabriel anuncia a la Virgen que va a ser la Madre de Dios, pero, claro, el ángel pide el consentimiento, pide el sí de la Virgen María. Entonces Bernardo se pone en esa escena y voy a leer estas palabras de este santo. Esperamos también nosotros, Señora, esta palabra de misericordia, a los cuales tiene condenado a muerte la divina sentencia, de la que seremos librados por vuestra palabra. Ved que se pone en vuestras manos el precio de nuestra salud. Al punto seremos librados si consentís. Por la palabra eterna de Dios fuimos todos creados y con todo eso morimos. Pero por vuestra breve respuesta seremos ahora restablecidos para no volver a morir.
Os suplica esto, oh piadosa Virgen, el triste Adán desterrado del paraíso con toda su miserable posteridad. Abraham y David con todos los otros santos padres, los cuales están detenidos en la región de la sombra de la muerte. Esto mismo os pide el mundo, todo postrado a vuestros pies. Es el santo que dice a la Virgen María, solamente necesitamos, dice, tu consentimiento, al punto seremos liberados si consentís, ¿no? Cuando el ángel le anuncia, el ángel pide la respuesta de la Virgen, no le impone, sino que la Virgen haga pregunta, ¿cómo será que esto? Pues con el ángel le dice, pues esto será por obra del Espíritu Santo, entonces la Virgen María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y cuando consiente la Virgen, entonces se obra la encarnación. Allí empieza el momento de nuestra redención. El consentimiento de la Virgen es importantísimo, porque si la Virgen no consiente, no da el sí a Dios, no hay encarnación. Por lo tanto, no habría redención de esa manera como Dios nos ha redimido. Quizá Dios nos hubiese perdonado la deuda, porque como explican los santos, San Agustín, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, citando a San Agustín, dice que la encarnación no está, perdón, que la redención no estaba solamente supeditada por medio de la pasión y muerte de nuestro Señor. Hubiese podido ser de otra manera, porque no podemos ver el poder de Dios que sea de una manera, pero obviamente era conveniente, también explica Santo Tomás, que sea por medio de la encarnación, de su pasión y su muerte, tal como ha sido, ¿no? Era por muchos motivos que ahora pues no vamos a explicarlo, porque no es el tema de la encarnación ni de la redención. Pero Dios quiso que sea de esta manera, y para que sea de esta manera se requiere el consentimiento de la Virgen María. Por lo tanto, ahí se ve el papel fundamental de la Virgen María en nuestra salvación, ¿no? Santo Tomás de Aquino, comentando el Ave María, dice lo siguiente: María fue llena de gracia en cuanto a la dimanación para todos los hombres. Ya es grande para un santo tener tanta gracia que baste para la salvación de muchos. Y lo más grande sería tenerla suficiente para salvar a todos los hombres. Esto último ocurre en Cristo y en la Santísima Virgen. Miren, qué curioso, ¿eh? Santo Tomás de Aquino, que no es nada exagerado, él dice, ya es grande para un santo tener tanta gracia que baste para la salvación de muchos, ¿no? Supongamos que un santo, no sé, San Francisco de Asís, tuviese tanta gracia que con su gracia pudiese salvar a muchos hombres. Ya sería bastante que un santo salve a muchos hombres con su gracia, con su propia gracia. Dice, pero mucho más grande sería tener la suficiente gracia para salvar a todos los hombres, no a muchos, no a 1000, no a 1.000.000, sino a todos los hombres. Y dice el santo, esto último, gracia para salvar a todos los hombres, ocurre en Cristo y en la Santísima Virgen. Tremendo. Como diciendo que la Virgen María, con la gracia que tiene, porque ella es la quejaritomene en griego, en latín es gracia plena, y lo que traducimos llena de gracia, pero realmente quejaritomene significa rebosando de gracia, que sale gracia, ¿no? No es que está llena la Virgen solamente, sino que rebosa, o sea, sale de ella gracia, 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 está rebosando, ¿no? Quejaritomene, que rebosa, que sale. Que, no sé, su gracia es incalculable, podemos decir así. No como Dios, obviamente, porque eso sería una devoción falsa, decir que la Virgen María tiene una gracia infinita, porque solamente corresponde a Dios. Pero sí es verdad que la Virgen María tiene muchísima gracia, que con esa gracia que Dios le ha llenado, podía salvar inclusive ella a todos los hombres. Pero es una gracia que Dios le ha concedido. En cambio, Jesucristo tiene la gracia por sí mismo, porque Él es Dios, ¿no? La Virgen María porque se le ha sido dado. Entonces, Santo Tomás tiene claro que la Santísima Virgen tiene una asociación del todo peculiar a Cristo. Y por eso se entiende toda esa plenitud de gracia. Como la Virgen María está unida, tan unida a Cristo, tan unida a Él, pues tiene una gracia peculiar la Virgen María. Si el designio divino es que tengamos la misma Madre de Cristo, ella ha participado en lo que Cristo ha hecho para salvarnos. Su maternidad divina, la Virgen María es madre, ¿no? Madre de Cristo, madre de Dios. Su maternidad divina se extiende a toda la Iglesia. Y ello nos obliga a decir que ella tiene una causalidad
sobre la salvación de cada uno de nosotros. La Virgen María es madre de Cristo, pero también es madre nuestra, es madre de la Iglesia, pero es a partir de que ella es madre de Cristo. Por lo tanto, si ella es madre mía, madre nuestra, madre de la Iglesia, ella tiene una causalidad, es decir, causa nuestra salvación. Ella también obra nuestra salvación de alguna manera. ¿Y de qué manera ella obra nuestra salvación? Pues podemos decir que ella obra nuestra salvación porque ella da a Cristo el instrumento para nuestra salvación. Y ese instrumento justamente es el cuerpo de Cristo. Porque la causa de nuestra salvación es Cristo mismo, pero que Él es crucificado, Él muere, ¿no? Dice, la vida... Por eso ella es causa también de nuestra salvación, porque ella da a Cristo ese cuerpo que Él va a entregar, con el cuerpo que Él va a ser crucificado para nuestra salvación. De aquí podemos concluir que la vida sobrenatural del fiel, de todo cristiano, tiene una relación necesaria e inmediata con María. Es una relación necesaria e inmediata. Necesaria porque no podemos prescindir de ella. De la Virgen María no podemos prescindir para nuestra salvación. No es una opción la de la Virgen María. Yo puedo tener devoción a San Pío de Pietrelcina, puedo tener devoción a cualquier otro santo, pero no es algo necesario para salvarme la devoción a un santo, San Pío de Pietrelcina o a otro que sea. Inclusive podría decir yo hasta a San José, aunque a San José es una devoción especialísima por encima de cualquier otro santo, obviamente por debajo de la Virgen María, ¿no? Porque San José está muy unido también al misterio de nuestra salvación, de nuestra redención, por ser el custodio de la Virgen y del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces, hay una unión entre... Pero, digamos, estrictamente hablando, esta devoción necesaria e inmediata de todos fieles a la Virgen María. Por eso decía, yo puedo tener o no tener una devoción a San Pío de Pietrelcina, a San Antonio María Claret o a Santa Rosa de Lima. Sin embargo, en el designio divino no se daría esa vida sobrenatural sin la intervención de María, de la Virgen María. Por lo tanto, nuestra devoción a la Virgen María es fundamental, ya por todo lo que que he dicho anteriormente. Bueno, por lo tanto, llegado a este punto, que quede claro que la devoción a la Virgen María es fundamental y con ello también la devoción a San José, porque San José está totalmente unido a la Virgen María y está unido totalmente a nuestro Señor. De aquí viene, podríamos explicar qué es la devoción. Si yo tengo devoción a la Virgen María, si tengo devoción a San José o cualquier otro santo, o devoción, como decimos, al corazón de Jesús, o devoción al Santísimo Sacramento, ¿no? ¿Qué es la palabra devoción? Y para explicar esto me voy a servir de Santo Tomás de Aquino, que él lo explica en el Tratado de la Religión. El Tratado de la Religión, la religión es una virtud, la religión no es una virtud que me une a Dios. Pues la religión, que en sí está, repito, encaminada a unirme a Dios, esta virtud de la religión tiene varios actos. Pues la devoción, la oración, la meditación, el sacrificio. ¿Vale? Pues uno de esos actos es la devoción. Pero antes voy a citar a su santidad, el Papa Pío XII, que nos va a explicar qué es la devoción. Yo creo que es necesario que entendamos qué es devoción para que nuestra devoción sea verdadera, ¿no? Porque a veces reducimos la devoción a un acto simplemente sentimental, hay cuánta devoción tengo, cuánta devoción siento, o a veces decimos hoy, hace mucho que no siento devoción, y reducimos la devoción a algo simplemente sentimentaloide, eso de sentir que me salen lágrimas. La devoción no está unida necesariamente a que uno sienta un fervorín o que uno derrame lágrimas, nada que ver, eso no es devoción. ¿Que puede ir acompañado? Puede ir acompañado, pero no eso. Solamente eso no es devoción. Entonces, para que entendamos bien lo que es devoción, a un santo, a la Virgen, a San José, a cualquier otro santo, hay que entender lo que es en sí mismo devoción. Estrictamente hablando, debemos de decir que la devoción se encamina, en primer lugar, a Cristo, a Dios. Es nuestra primera devoción. Y la primera consagración que tenemos es la consagración también a Cristo, a Dios.
Es nuestra primera consagración. Todas las otras consagraciones, como dije al inicio, me tienen que llevar a unirme, me tienen que llevar a perfeccionar mi consagración a Dios. Porque yo estoy consagrado a Dios por medio del bautismo. Todos estamos consagrados a Él. Es nuestra consagración. Vuelvo a repetir porque es muy importante. Toda otra consagración me tiene que llevar a intensificar, a vivir con más perfección esa consagración que tengo a nuestro Señor, ¿no? En último término, al corazón de Jesús. Bueno, dicho esto, voy a explicar o voy a leer un texto de Su Santidad el Papa Pío XII. Dice, la devoción, la verdadera piedad, aquella que el angélico se refiere a Santo Tomás de Aquino, aquella que el angélico llama devoción y que es el acto principal de la virtud de la religión. Si la religión es una virtud, pues el acto principal de la religión, de esta virtud de la religión, que la religión es la virtud que me une a Dios por diferentes actos, pues el acto principal, si queremos decir la manifestación principal de esa virtud de la religión es la devoción. Dice, con la cual los hombres se orientan debidamente a Dios. La religión me une, me orienta, me encamina debidamente a Dios y se dedican libremente a su culto. La devoción tiene necesidad de la meditación de las realidades sobrenaturales y de las prácticas espirituales para alimentarse, estimularse, vigorizarse y tender a la práctica de una mayor perfección. Entonces, la religión, voy a repetirlo si alguien quiere apuntarlo, la devoción tiene necesidad de la meditación de las realidades sobrenaturales y de las prácticas espirituales, puede ser el resto del Santo Rosario, la coronilla, ahora, el vicio, ¿no? Prácticas espirituales, ¿para qué? Para alimentarse, estimularse y vigorizarse, ¿no? El que se alimenta, ¿no? Estimularse, el que me mueve, y vigorizarse, ¿no? Fortalecerse y tender a la práctica de una mayor perfección. Al fin y al cabo, toda práctica que yo haga de vida espiritual me tiene que llevar ¿a qué? Dice, a la práctica de una mayor perfección. Me tiene que llevar a perfección. Si mis prácticas se quedan en algo simplemente externo, que es cumplir por cumplir, y no aumenta en mí ese amor a Dios, ese amor a la Virgen, ese amor a San José, son prácticas puramente externas, que no están calando en mi vida, por lo tanto, no es una verdadera devoción. Porque la religión cristiana, sigue diciendo el Papa Pío XII, la religión cristiana, si ha de practicarse debidamente, exige, ante todo, que la voluntad se consagre a Dios e influya sobre las demás facultades del alma. La religión cristiana exige, ante todo, que la voluntad se consagre a Dios. La voluntad es una facultad de nuestra alma, ¿no? La voluntad lo que hace es querer amar. La inteligencia conoce, ¿no? Conoce la verdad. La inteligencia. Y luego, la voluntad ama lo que la inteligencia le presenta como verdadero, como bueno. Entonces, cuando el Papa dice la religión cristiana exige ante todo que la voluntad se consagre a Dios, es decir, que este querer no es superior. Hay aquí un micrófono. Sí, ya lo desactivé. Vale. Entonces, la voluntad, que es el querer, la voluntad que quiere, ¿no? Que aquí lo que tiene que unirse a Dios. Mi querer tiene que estar unido a Dios. Por lo tanto, debe querer unirse a Dios, dice, e influya sobre las demás facultades del alma. A partir de mi querer, entonces todo lo demás, ¿no? El querer es a Dios. Pero aquí tiene un papel otra vez la inteligencia. Por eso explico un poco de concepción, no sé, intelectual, si quieren llamarlo así, sí, doctrina, ¿no? Para que el conocimiento de algo me lleve justamente a ajustarme con mayor perfección, mi voluntad que quiera, con mayor perfección aquello que estoy conociendo. Bien.
Y bueno, es lo que explica el Papa Pío XII. ¿Y qué es devoción? Miren, devoción, mejor leemos a Santo Tomás de Aquino, que él explica lo que es devoción. Bueno, lo que estoy, si alguien luego quiere buscarlo, esto está, es en la segunda secunde, que se dice, bueno, la segunda parte, y esta es la cuestión 82 de la segunda secunde, donde explica Santo Tomás esto, que es el primer artículo, que es la devoción, ¿no? Entonces, la devoción se deriva de la palabra latina devovere, o sacrificar, y así devotos se llaman los que ofrecen en sacrificio a Dios toda su persona en sometimiento total a Él. Repito, la devoción se deriva de la palabra latina devovere. Devovere, que significa entregar, consagrar, sacrificar, eso es devoción, ¿vale? Que es entregar, consagrar, sacrificar. Y así, devotos, dice el santo, se llaman los que ofrecen en sacrificio a Dios toda su persona en sometimiento total de Él. Por lo tanto, devoción es sacrificar, devoción es entregar. Mi primera devoción, repito, tiene que ser a Cristo, tiene que ser a Dios. Pues esta devoción es entrega total, sacrificio total a Dios de mi ser, dice, en sometimiento a Él. Sometimiento a su voluntad, ¿no? Lo que Dios quiera. Entonces, cualquier otra consagración a la Virgen, a San José, me tiene que llevar justamente a unirme a esta acción, a esta consagración, a este sacrificar mi ser a Cristo. Así lo entendieron siempre los santos. San Alfonso María Ligorio, por ejemplo, que tiene una consagración a la Virgen María, lo entiende de esta manera. La consagración a la Virgen María es para que me una mucho más a Cristo. Vale. Siguiendo a Santo Tomás de Aquino. Dice, devoción es una voluntad pronta para entregarse de todo lo que pertenece al servicio de Dios. ¿Quién es una persona devota? Es aquella persona que tiene la voluntad pronta para entregarse a todo lo que pertenece al servicio de Dios. ¿Soy devoto? Pues usted es devoto, debe tener una voluntad pronta, ¿no? Un querer pronto de entregarse totalmente a Dios, al servicio de Dios, lo que Dios quiera en mí, lo que Dios quiera. La devoción, por lo tanto, es un acto especial de la voluntad. La devoción radica principalmente en la voluntad. Bueno, también yo creo que así rápidamente, para ir un poquito ya concluyendo, para pasar al tema de la consagración, se pregunta a Santo Tomás de Aquino si el contemplar, ¿no?, el meditar, son la causa de la devoción. Y el santo dice, en la devoción la causa extrínseca y principal es Dios. Digamos, que yo sea devoto, el que yo me entregue a Dios, realmente Dios me tiene que mover a ello, ¿no? Dios me mueve, Dios me atrae, Él es el primero que me atrae, ¿no? Yo os he elegido, Él es el primero que nos elige, que nos mueve, que nos atrae. Es la causa extrínseca y principal es Dios. Pero también hay una causa intrínseca de nuestra parte. Tiene que ser la meditación o la contemplación. Me atrae, pero yo tengo que responder. Y responder justamente esa entrega más perfecta a Dios se hace por medio, explica Santo Tomás, de la meditación o la contemplación. Dice, se entrega con presteza al servicio divino. El objeto de la voluntad es el bien, percibido por la inteligencia. El objeto de la voluntad es el bien percibido por la inteligencia. Por lo tanto, la devoción verdadera es la devoción que me lleva a entregarme a Dios. Esta devoción, para que se acreciente, para que aumente, tiene que estar acompañado de la meditación, de la contemplación, las realidades divinas, ¿no?, de la palabra de Dios, del Santo Evangelio. Bueno, esa contemplación que al fin y al cabo me tiene que llevar a unirme mucho más a Dios. Bien.
haciendo un poquito de resumen, digamos, nuestra devoción a la Virgen María es algo necesario, principal para nuestra salvación, porque Dios ha querido comenzar nuestra redención por medio de la Virgen María, se ha servido de ella. Por lo tanto, esta consagración que yo hago a la Virgen María me tiene que llevar a unirme mucho más a Dios, tener mucha más devoción a nuestro Señor, y esa devoción consiste sobre todo que tener la voluntad presta para entregarse al servicio divino. Y esa devoción aumenta cuando uno pues tiene esa meditación, esa contemplación, ¿no? Y vale la pena recalcar que la devoción no consiste en un sentimiento. Es que hace mucho que no estoy a Dios, hace mucho que no sé, que como que no tengo gusto para la oración, ¿no? No hace falta el gusto, no hace falta el sentimiento para ser verdaderos devotos. ¿Cuántos santos han vivido la noche oscura? Recordemos la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, vivió, si no recuerdo mal, 10 años sin sentir a Dios, nunca, pero 10 años seguidos. Pero nunca dejó la oración, nunca dejó la devoción, nunca dejó el rezo por el hecho de no sentir a Dios. El sentimiento no necesariamente es una señal esencial de devoción, ¿no? Dios de vez en cuando va dando esa alegría, ese gozo, pero ese gozo no necesariamente es un sentimiento posible, ¿no? La devoción es una entrega, y esa entrega me tiene que llevar a cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, de aquí podemos pasar a explicar muy brevemente qué es la consagración, ¿no? La consagración a la Virgen María, la consagración a nuestro Señor, la consagración a San José. ¿Qué es consagrarse? Y para entender esto, lo que es consagrarse, primero hay que tener en cuenta lo que dice el apóstol San Pablo en Tesalonicenses 4:3, dice: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La santidad no consiste en la mortificación, no consiste en la oración, no consiste en la privación de cosas, no. Ni siquiera la santidad consiste en la privación del pecado. La santidad no es eso. La santidad puede reunir esos elementos, la mortificación, la oración, la privación, huir el pecado, puede reunir, de hecho tiene que reunir esos elementos, pero la santidad no consiste en eso, en mortificarse, en hacer penitencia, no me entiendan mal, obviamente tiene que haber mortificación, tiene que haber oración, tiene que haber privación del pecado, si no, pues no habría santidad. Pero ¿por qué renunciamos? ¿Por qué nos mortificamos? ¿Por qué hacemos oración? ¿Por qué huimos del pecado? ¿Por qué obedecemos? ¿Por qué somos humildes? ¿Por qué procuramos ser humildes? ¿Por qué todo aquello? ¿Por qué? Tenemos que ser santos. Pero ¿en qué consiste la santidad? Mira, la santidad es la conformidad de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. En el fondo eso sería la devoción. El que yo me entrego a Dios, pero esa entrega a Dios ¿en qué consiste? En que mi voluntad se una a la voluntad de Dios. La santidad consiste, dice San Juan de la Cruz, en la transformación de la voluntad propia en la pura voluntad de Dios. San Juan de la Cruz. La santidad consiste en la transformación de la voluntad propia, mi voluntad, mi querer, aún de cosas santas, porque cuántas cosas santas uno quiere, pero quizás Dios no quiere esa cosa santa para mí. Lo quiera para otro, pero no para mí. Para Dios puede querer otra cosa, ¿no? Yo quiero casarme y tener 10 hijos. Es algo bueno casarse, sí, es un sacramento el matrimonio, pero quizás no quiera Dios para mí eso. Quiero ser monjita, quiero ser otro, pues bueno, es algo santo, porque quizás Dios no quiera eso para mí, ¿no? Cada uno en el lugar donde Dios lo ha puesto. Por eso, dice, la santidad consiste en la transformación de la voluntad propia en la pura voluntad de Dios, en la voluntad de Dios. Eso es la santidad. El padre Ginac dice, muchos oran, se mortifican, trabajan, reciben los sacramentos, practican las obras de misericordia, pero pocos se consagran totalmente a Dios nuestro Señor. Interiormente no renuncian a sí mismos. Interiormente no renuncian a sí mismos. La consagración a Dios, por lo tanto, la consagración a la Virgen María San José, consiste en la renuncia a uno mismo. Muchos oran, se mortifican, trabajan, reciben los sacramentos inclusive, practican las obras de misericordia,
poco se consagra totalmente a Dios nuestro Señor. Estar consagrado es cumplir la voluntad de Dios. Consagración es ponerse totalmente a disposición de Cristo. Esto es la consagración. La consagración se vive por medio de la imitación. Por lo tanto, en esto se puede resumir toda la charla, que es como el tema que me han pedido, es cómo vivir nuestra consagración a San José, cómo vivir nuestra consagración a la Virgen María. Miren, la clave se resume en una cosa, que es en la imitación. ¿Usted es devoto realmente de la Virgen María, de San José? Imite. En eso consiste la devoción, la consagración, en imitación. Me acuerdo que en unos ejercicios espirituales, creo que fueron mis primeros o segundos espirituales, yo tendría 19, 20 años, ahora tengo 30. El sacerdote nos explicó, muchos creen que la devoción a Jesús en la Eucaristía consiste en hacer visitas al Santísimo. Hay que hacer visitas al Santísimo. Pero la devoción no consiste en hacer visitas al Santísimo, ni en estaciones al Santísimo. Dijo el Padre, la verdadera devoción a la Eucaristía y al Sagrario consiste en imitar a Cristo que está en el Sagrario. ¿Eres devoto de Cristo en Eucaristía? Imítale. ¿Cómo? Vive la vida que él vivió. Eso es devoción verdadera. Lo otro es ¿no? Que está bien. Hay que hacer visita al Santísimo, hay que hacer estación al Santísimo, hay que hacer adoración al Santísimo, hay que hacer adoración nocturna. Todo aquello bien. Y hay que hacerlo. Pero esa devoción a Cristo en la Eucaristía me tiene que llevar a vivir como Cristo en la Eucaristía. Una vida escondida, humilde, sacrificada, oculta, casta, pura. Esa es la vida de Cristo. Entonces, la consagración a San José, a la Virgen, tiene que consistir en la imitación. Lo que decía aquella, no sé si es, creo que no es Beata aún, ahora no me viene el nombre, Teresa González Quevedo me parece, es que decía que quien me mire te vea, madre, quien me mire te vea. Es decir, claro, si yo una persona y en esa persona veo a tal, ¿no? Dice, mira, ¿cuánto se parece a tal? Tiene los mismos gestos, tiene la misma manera de hablar, de caminar. ¿Eso qué es? Es la imitación. Pero cuando esta niña decía, madre, que quien me mire te vea, no se refería al alto externo de que se parece ella, esta niña a la Virgen en los ojos, en el caminar, en el hablar, sino sobre todo era a la imitación de sus virtudes, de la vida de la Virgen María, de la santidad de la Virgen María, ¿no? No se trata de imitar apariencias externas, por lo tanto, porque la consagración no es una comedia, es una vida, es una entrega, es una imitación. Esto es la verdadera devoción, la imitación. Me acuerdo que en uno de los pueblos que tengo, conversando con un chico, uno que nunca va a la iglesia, nunca va a misa, dijo que él era muy devoto de la Virgen María, de la Virgen María aquí en España, los que son de España, claro, hay una devoción grandísima a la Virgen María, es una de las cosas que siempre me ha sorprendido de España, que a pesar de estar como está, pues cristianamente, lamentablemente, el demonio la ha atacado tanto, porque España es la nación que más ha hecho por la cristiandad, por la religión, aunque se la ataca por diferentes partes, y en Hispanoamérica nos enseñan peste de España, pero es porque tienen que atacarla, ¿no? Porque la atacan por diferentes maneras, porque España ha sido la nación que más ha defendido a Dios, que más ha defendido a la Virgen, que más ha defendido a la Iglesia. Sin España, pues, bueno, si España no hubiese evangelizado ahora a más de 20 naciones, vamos, los católicos serían poquísimos, porque la gran parte, la mitad de la población católica, digamos, ahora mismo, la mitad o más de esa población, son países que España ha evangelizado. Bueno, pues aquí en España queda aún esa grandísima devoción a la Virgen María. Esa devoción, diría yo, externa. Y muy pocos tienen la devoción verdadera a la Virgen María. Pero a la Virgen María no le desagrada esa devoción externa. Algo es algo, peor es nada, ¿no? Este chico, cuya historia estoy contando ahora, me dijo, yo a la Virgen María, Padre, no le debo nada. Perdón, yo a Dios no le debo nada. Dios no me ha dado nada. Pero la Virgen María a mí me lo ha dado todo. A la Virgen María que no me la toquen.
con Dios que se metan si quieren, pero a la Virgen María que no me lo toque. Yo por dentro decía, este chico, ¿qué clase de devoción tiene a la Virgen, ¿no? Y le dije, mira, tú sigue teniendo devoción a la Virgen María, sigue dándole beso a la Virgen María, sigue rezando a la Virgen María, que ella ya se encargará de llevarte a Jesús, ¿no? Bueno, pues hemos recibido a veces eso, esa devoción a ámbito simplemente externo, a dar un beso a la imagen, a rezar pues tales cosas. Bueno, está muy bien, pero esas oraciones me tienen que llevar a la imitación, a la transformación. Yo no sé si aquí tenía algo apuntado. Sí, bueno, con esto podemos concluir, por lo tanto, que cómo vivir nuestra consagración a Dios, nuestra consagración a la Virgen, a San José, tiene que ser por medio de la imitación de las virtudes de la Virgen, la imitación de San José. Y me gustaría leer para que veamos el papel fundamental también de San José en la misa de San José, por lo menos en la misa votiva, yo creo que también en la misa del día de San José, se rezan estas oraciones en la misa de San José. Y decimos en la oración de las ofrendas: al ofrecerte este sacrificio de alabanza, te rogamos, Señor, que nos proteja en esta vida la intercesión de San José, a quien confiaste la misión de custodiar como padre a tu Hijo unigénito. La misión de custodiar como padre a tu Hijo unigénito. Y en el prefacio decimos: y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que, haciendo las veces de padre, cuidara a tu único Hijo, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo nuestro Señor. Y en la oración de la comunión decimos: renovados con este sacramento de vida, te suplicamos, Señor, que por el ejemplo y la intercesión de San José, tu servidor fiel y obediente, vivamos siempre consagrados a ti, en justicia y santidad. Bueno, ¿qué nos dice esta oración a San José? Hay alguna persona por aquí que escribe que no se escucha. No sé si le pasa a todos o solamente a esta persona. Bueno, dice no, que... Sí, padre, lo escuchamos. Bueno. Vale, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Bueno, pues con esto termino. Dice, mira qué bonito, repito otra vez, dice la oración de la comunión, dice: renovados por este sacramento de vida, te suplicamos, Señor, que por el ejemplo y la intercesión de San José, vivamos siempre consagrados a ti en justicia y santidad. Vivamos consagrados a ti. Por lo tanto, la devoción que tengo a San José, que debo tener a San José, a la Virgen María, me tienen que llevar a estar consagrados a Dios en justicia y santidad, como lo estuvo San José. La palabra justicia en la Sagrada Escritura significa la santidad, ¿no? Ser justo ante Dios es cumplir los mandamientos de Dios. Por lo tanto, mi devoción a la Virgen, mi devoción a San José, me tienen que llevar a estar consagrados a Dios, ayudarme a estar consagrados a Dios. Y hemos dicho antes que la devoción o la consagración consiste en la imitación, sobre todo. Y si queremos imitar a San José, ¿qué es lo que hizo San José? San José, dice la oración sobre las ofrendas, dice que confiaste la misión de custodiar como padre a tu unigénito. Dios comienza a San José la misión de custodiar al unigénito, a su hijo, obviamente a la Virgen María. Entonces, mi devoción a San José tiene que ser esto: cuidar de la Virgen, cuidar de Jesús. ¿Y cómo cuido de la Virgen y cómo cuido de Jesús? En primer lugar, viviendo en gracia, porque Cristo vino a restaurar no mi cuerpo, a restaurarme así, pero a restaurarla en tanto y cuanto mi alma tiene que estar en gracia. Por tanto, vivir la consagración a la Virgen y a San José consiste en cuidar a Jesús en mi alma, a vivir en gracia. Y para conseguir aquello, entonces practico devociones
Devociones en el sentido pues de prácticas de devoción, ¿no? El Virusis, el Santo Rosario, llevar el Santo Escapulario. Y San Luis María Grillón de Montfort, en un librito que él tiene, La verdadera devoción, que recomiendo que lean, si no lo han leído aún, puede ser que lo han leído, el santo dice, habla, ¿no?, de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Dice, después, bueno, conviene presentar en pocas palabras qué es o cómo es o qué es la verdadera devoción, en qué consiste tener verdadera devoción a la Virgen María. Dice que la verdadera devoción es interior, tierna, santa, constante, desinteresada. Explica una de estas cosas, pero no da tiempo ni tampoco es el fin de esta charla. Pero una verdadera devoción a la Virgen o a San José, repito, tiene que ser interior, que parte de lo interior primero, que sería la imitación. Luego es tierna, es santa, es constante, rosario cada mes y luego ya veremos, o no sé qué, o como la gente muchas veces suele ir a misa solamente para el día del patrono de su santo, o para el día del santo del pueblo, y luego ya hasta el próximo año, ¿no? Sino tiene que ser constante y tiene que ser desinteresada. En primer lugar, tiene que ser desinteresada. Es como el amor a una madre, ¿no? Mamá, ¿me das esto? Hago esto, no, mamá, hago esto, es mi madre, ¿no? Aunque no me des nada, debe ser desinteresada. Bueno, pues yo creo que con estas pequeñas pinceladas nos puede ayudar un poquito a entender cómo vivir nuestra consagración y sobre todo en qué consiste una verdadera consagración y devoción a la Virgen y a San José. He terminado, sí. A ver, si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano para poderles darle la palabra. Pero sí, padre, acá me han escrito algunas preguntas. A ver, vamos a ir leyendo. Dice, ¿podemos llamar padre a San José? ¿No faltamos a Dios Padre si amamos a San José así como un padre? A ver. Mi verdadero Padre, Señor, dice Santa Teresa de Jesús, ¿no? Digamos, obviamente que se puede llamar Padre a San José, pero claro, decir si no faltamos a Dios y llamamos a San José Padre, en ese caso tampoco ya llamemos Padre a nuestro Padre. Mi padre se llama Carlos, entonces yo no puedo llamar papá, padre, no lo puedo llamar, porque estoy ofendido a Dios. Sería una concesión protestante, una lectura protestante de la Escritura. Santa Teresa de Jesús llama de Padre y Señor, Padre y Señor, pero obviamente hay que entender las palabras tienen un sentido estricto y hay palabras que se aplican no con el sentido estricto a las personas, ¿no? En último, solamente Padre, verdaderamente Padre es Dios. En el último término, verdaderamente es Él. Pero en un sentido secundario, digamos, analógico, podemos decir Padre. Yo digo Padre a mi padre, ¿no? Una persona pues que no vive con su padre, que tiene un padre adoptivo, pues le llama a ese papá, aunque él no le haya engendrado, ¿no? Porque solamente padre estrictamente es el que engendra, pero también se amplía, se aplica a otras circunstancias. San José es padre, sí. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo podemos hacer semejanza con la Virgen María, ¿no? La Virgen María es, decimos, redentora, pero solamente corredentor estrictamente hablando es Cristo, es el que redime, es Él. La Virgen es corredentora porque está unida a Cristo de manera especial, porque la Virgen María le da a Cristo ese cuerpo porque Cristo lo entregue por nosotros. En ese sentido, ¿no? Hay que entenderlo, no es que Cristo pone una parte de la redención y María pone otra de la redención, no. Estrictamente hablando, el que redime es Cristo, pero Cristo ha unido a la María de una manera especial a esa redención. Bueno, es un tema larguísimo de tratar, pero también en ese sentido, San José es padre porque él tiene que enseñarme, tiene que crear en mí, o tiene que, sí, hacer fructificar en mí a Cristo, ¿no? O tienen que engendrar a mí a Cristo. En ese sentido es Padre San José. Bueno, hay una, en el canal de YouTube bueno, en el que tengo, hay una charla que se dedica a San José, y el título es San José, mi verdadero Padre y Señor, justamente tomando las palabras de Santa Teresa de Jesús,
y el que lo explica ahí, el padre Monseñor don Alberto José González Chávez, lo explica de manera estupenda en qué sentido hay que llamar a San José Padre y Señor. No en el sentido estricto de la palabra, porque solamente Padre y Señor tal es Dios, pero en el sentido derivado, obviamente, que podemos aplicar. Gracias, padre. A ver, aquí hay otra pregunta. Dice, el Papa Francisco tiene devoción a San José Durmiente. ¿Sabe usted a qué se refiere? Si nos puede explicar. Bueno, sí, Papa Francisco no que tiene devoción a San José Durmiente, pero también es una devoción muy extendida. Bueno, hay imágenes, usted puede buscar San José Durmiente, hay imágenes de San José así acostado, ¿no? Durmiendo, pero curiosamente tiene las sandalias puestas, ¿no? ¿Y por qué? Porque a San José, curiosamente, Dios no se le ha revelado directamente, como tampoco a la Virgen María. A la Virgen María se le reveló Dios por medio de un ángel, pero la Virgen María estaba despierta. En cambio, a San José, Dios se le revela por medio de un ángel, pero en sueños. Por eso es la devoción a San José Durmiente, que San José está presto siempre para cumplir la voluntad de Dios. Hay que estar siempre prestos para cumplir la voluntad del Señor, ¿no? Por eso está San José durmiendo, pero con las sandalias puestas, diciendo, pues, en cuanto que el Señor me muestre su voluntad, yo pronto para cumplirla, ¿no? Es decir, hasta un durmiendo José está presto para cumplir la voluntad del Señor. Y a él se le revela por medio de sueños. Y esto también significa que sepamos escuchar, sepamos ver la voluntad del Señor, que se puede manifestar de diferentes maneras, ¿no? Resumidamente sería eso, ¿no? La devoción es, a San José Durmiente sería que hay que estar prestos para cumplir la voluntad del Señor y hay que estar siempre a la vista, lo que el Señor quiera, ¿no? Por eso las sandalias puestas. Otra pregunta. Dice, yo soy devoto de la Virgen de Garabandal. Si me consagro al Inmaculado Corazón de María, ¿cómo me definiría? ¿Soy un devoto consagrado? ¿Cómo se definiría? Dice, yo soy devoto de la Virgen de Garabandal. Si me consagro al Inmaculado Corazón de María, ¿cómo me definiría? ¿Es como un devoto consagrado? O sea, ¿cómo se llamaría? Sí, claro. A ver, al fin y al cabo, hay que tener cuidado, ¿eh? Cualquier aparición de la Virgen María, Garabandal, Fátima, Lourdes, Guadalupe, la Virgen del Pilar en España. Bueno, la Virgen es algo distinto porque no es una aparición. La de la Virgen María en el Pilar es una traslación, ¿no? La Virgen María se aparece en Fátima, se aparece en España, no apareció, sino que la Virgen vino, como decimos en aquel canto, en carne mortal a Zaragoza, a España, en carne mortal. Bueno, pero cualquier aparición, tengan en cuenta que es la misma Virgen, o sea, que no son aquí vírgenes distintas. Por lo tanto, al fin y al cabo, cualquier aparición de la Virgen María a la que recurramos tiene una finalidad, que justamente esa finalidad es el acercarnos a Jesús. Porque ya sea en Lourdes, ya sea en Garabandal, la Virgen María lo que viene a pedir es que nos unamos más a Jesús. ¿Qué manda la Virgen a hacer? Lourdes o Fátima, por ejemplo, pues una iglesia. ¿Por qué una iglesia? ¿Quién está en la iglesia? Está Cristo. La iglesia tiene sentido, un templo es sagrado porque hay Cristo, ¿no? Está Cristo. Por lo tanto, la Virgen María, como dijimos al inicio, ustedes muy bien saben ya desde siempre, me tiene que llevar a Jesús, ¿no? A Jesús por María. Entonces, cualquier consagración a la Virgen, su corazón inmaculado, a Lourdes, a Garabandal, al fin y al cabo tiene la misma finalidad, que va a ser siempre acercarme y llevarme a Jesús, con sus matices cada uno, porque puede ser que si me consagro al corazón inmaculado de María, ¿no? Pues voy a esa comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes, por ejemplo, es el rosario que pide en Fátima, también lo pide en Lourdes, también la Virgen María en Garabandal de ese rosario con las niñas, pero al fin y al cabo todo eso me va a unir, me tiene que llevar una vez más a unirme a Jesús. Esa es la finalidad. No tiene finalidad en sí mismo, sino es unirme a Jesús, ¿no? A ver, siguiente pregunta. Dice, la Virgen es la llena de gracia. San Luis María nos dice que hay que ir a ella para llegar a Dios. Si me consagro a la Virgen, ¿también me consagro a Dios uno y trino?
Claro, es que la consagración, repito, la consagración que hago a la Virgen, a un santo, tiene como finalidad llevarme a esa consagración a Dios. De hecho, estamos consagrados ya a Dios por el bautismo. Es la verdadera consagración que tengo, es por el bautismo. Estoy consagrado es por el bautismo. Es donde Dios empieza a habitar en nosotros, ¿no? Donde Dios me adopta como su hijo, verdaderamente como su hijo adoptivo, pero verdaderamente su hijo. Entonces, ya estamos consagrados a Dios. Pero para perfeccionar esa consagración que tengo a Dios, podemos hacer otras consagraciones, como es, por ejemplo, la consagración al corazón de Jesús, la consagración a la Virgen. Cabo, cuando me consagro a la Virgen, realmente me estoy consagrando a Dios. Ahora no tengo aquí la fórmula de la consagración. A ver, puede ser que lo tenga aquí para ser más exactos y poder ver cuál es la fórmula que utiliza San Alfonso María de Ligorio para consagrarnos a la Virgen María. Pero, si no recuerdo mal, él hace esa consagración, realmente lo hace una consagración a Dios, pero lo hace a Dios por medio de la Virgen María. Por lo tanto, podemos decir que la consagración que hago a la Virgen María o a San José es, en último término, una consagración que me tiene que llevar a la consagración a Dios, ¿no? Bueno, a ver si lo tengo aquí. Yo creo que sí. A ver, consagración al corazón de Jesús, consagración. Mientras hay alguna otra pregunta, voy buscando yo la consagración. Sí, a ver, acá dice, ¿cómo puedo estar en santidad y saber que voy por buen camino? Bueno, ¿cómo saber que voy por buen camino? Eso se puede. Bueno, pues primero, nadie tiene la certeza absoluta de vivir en gracia, ¿no? Salvo por una revelación de Dios. Nadie. Cuando uno va a confesarse, pues uno se fía de que Dios le ha perdonado, pero para que Dios me perdone, pues yo tengo que poner los medios, que es el arrepentimiento, la confesión sincera de todos los pecados mortales concretamente, el propósito de enmienda. Entonces, es eso, ¿no? Pero nadie tiene la absoluta certeza de vivir en gracia de Dios, salvo por una revelación de Dios. Por lo tanto, ¿cómo sé que uno pues va por buen camino? Bueno, no hay una fórmula mágica para saber eso. ¿Cómo? Bueno, pues procurar justamente cumplir la voluntad del Señor, que son 10 mandamientos, que a veces nos hemos quedado con el no robar y no matar y ya está. Y luego todo lo demás faltamos todos los días a cada 2 por 3. Entonces, con el cumplimiento de los mandamientos del Señor. Eso es la voluntad concreta, objetiva, que sí sabemos que Dios quiere para mí, que es cumplir los mandamientos. Y de allí, pues, una entrega más generosa a Dios. No solamente cumplir lo que se me obliga bajo pecado mortal. No, es que voy a misa el domingo porque si no voy es pecado mortal. Bueno, también voy a misa todos los días. No estoy obligado, es verdad, no estoy obligado. Pero el amor a Dios, de alguna manera, me obliga, mi amor a Él me obliga también a entregarme más a Él, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta en el chat que dice, una preguntita, ¿qué es corredentor y si Mamá María es corredentora, mediadora de los hombres? A ver, ¿qué es? Nairobi. Sí, sí, ¿qué es corredentora y si María es corredentora, mediadora de los hombres? Bueno, a ver, redención como tal, la palabra estrictamente hablando, significa hacer pago, ¿no? Es Dios, es Cristo quien devuelve, quien paga a Dios, de alguna manera, estrictamente hablando, no es tan exacta la palabra pagar, porque Dios no debe nada, Jesús no debe nada al diablo, sino que Él acepta. El pecado es un no a Dios. Y Cristo lo que hace es dar un sí a Dios, un sí, se entrega a Él. Entonces, eso es la redención, el sí que Cristo da a Dios Padre, pero eso sí lo hace justamente muriendo en la cruz, es la redención. Bueno, y luego, corredentora significa que María está unida de una manera especial a Cristo en la redención, que María ha dado a Cristo el instrumento de nuestra redención, que es justamente su cuerpo, porque Cristo nos redime entregando su cuerpo en la cruz por nosotros. Con su sí, ese sí lleva a entregar a Cristo su cuerpo para ser crucificado, ¿no?, a Dios Padre. Entonces, entrega pero ese cuerpo no hay que olvidar que lo recibe de la Virgen María. Por eso es corredentora, porque está unida de manera especial a Cristo. No es corredentora la Virgen en el sentido en que Cristo pone una parte de la redención y María pone otra parte, como a medias. No, el único redentor es Cristo. Eso es verdadero, eso es real, eso es así. Pero María es corredentora,
porque Cristo si me redime es porque María le da ese cuerpo, eso es corredentora. Y María obviamente que es corredentora en ese sentido. Y es mediadora de los hombres, pues sí, mediadora de todas las gracias, ¿no? Todas las gracias me vienen por medio de la Virgen María, lo han explicado así los santos siempre. ¿Por qué? Porque Cristo me vino por medio de la Virgen y las gracias me vienen también por medio de la Virgen. ¿Cristo me da las gracias? Sí. Por eso se explica con una simbología que explican los santos que María, que Cristo es la cabeza de la iglesia, María es el cuello y nosotros somos el cuerpo, ¿no? De la cabeza pasa a todo el cuerpo, pero por medio del cuello. Entonces, la Virgen no es la mediadora. Cristo me entrega las gracias por medio de la Virgen. Bien, creo que no. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? A ver, si no, para ir terminando esta reunión. A ver, bueno, ahí hay una pregunta que me parece más una broma. Si la Sagrada Familia usaría el barbijo, bueno, supongo que es asumirían las disposiciones, ¿no? Si ellos estuvieran aquí, asumirían las disposiciones también que nos dan la actualidad. Pero en fin. Bien, no tenemos más preguntas. A ver, ¿alguien más? Dice, bueno, y Elena, yo estoy segura de que es corredentora y abogada nuestra, pero ¿por qué el Papa Francisco dice que no? Eso le preguntan a él. Bueno, asumo que tiene una explicación como la que usted ha dicho, ¿no? O sea, es en la que no es en el sentido de que ella es redentora como a medias con Jesús, sino colabora con, ¿no? Seguramente lo diga en ese sentido, pero bueno, claro. sus palabras dejan a otras interpretaciones lamentablemente muy ambiguas, ¿no? Pero ya, sí. Ya que cada uno dé cuentas a Dios de lo que tiene que dar. No amar al Papa y ya está, y escucharle cuando hable. Cuando hable pues, según la tradición de la Iglesia, ya está, ¿no? Tampoco es bueno estar muy pendiente de lo que dice el Papa, porque la Iglesia nunca en la historia de la Iglesia se ha estado pendiente de los papas como si fuese palabra divina todo lo que digan los papas. Hay que estar pendiente de la sagrada revelación, de la escritura, de la tradición perenne de la Iglesia y escuchar al Papa. Cuando el Papa hable, pues es cátedra, por ejemplo, cuando ahí no se equivoca, y todo lo demás pueden ser opiniones privadas. Pues así como yo puedo una cosa, él también puede opinar, ¿no? Y no todo lo que él diga hay que ir ahí buscando y viendo, no sé qué. Bueno, creo que sobre todo en estos tiempos tampoco nos hace bien, ya está. ¿Y nos puede explicar eso, el término es cátedra? O sea, ¿cuándo se le tendría que en todo caso hacer caso al 100% de lo que dice el Papa y cuándo es, creo que asumo que es un término cuando él, digamos, es una opinión suya, más no es como jefe de la iglesia, ¿no? Creo que hay un término así, ¿o cómo es? Es cátedra significa cuando el Papa quiere definir una verdad de fe, un dogma de fe, ¿no? Ya. Y tiene que tener esa intención, tiene que hacer una circunstancia concreta, tiene que emplear una fórmula concreta que él diga lo que voy a definir es una definición es cátedra infalible, ¿no? Pero eso se da en poquitas ocasiones dentro de la Iglesia, o sea, pues imagínense, Juan Pablo II, no sé, lo definieron pues pocos, ¿no? Uno de ellos, Pío IX, que definió la Inmaculada Concepción, por ejemplo, ¿no? Son cosas muy concretas de los papas, o un concilio ecuménico también puede definir un dogma de fe, porque a veces también se toman los concilios como si fuesen todo infalible, y eso no es así. O sea, la doctrina de la Iglesia, la teología, Santa Teología enseña que no los concilios por ser concilios son infalibles. Hay concilios que han estado errados, luego han sido corregidos. Entonces, ¿cuándo un papa es infalible? Cuando el papa quiere enseñar una verdad de fe como un dogma, como un acto definitivo, y lo tiene que decir concretamente. Lo que voy a definir es una verdad de fe definitiva, es una verdad infalible, pero para que llegue a ser eso tiene que estar muy seguro, ¿no? Luego él puede escribir, decir, dar charlas, conferencias, opiniones, entrevistas, todo lo que quiera. Pues, y en tanto y cuanto hay que escuchar, para escucharlo, sí, pues el Papa la escuchamos, pero si una cosa pues se ha errado, se ha equivocado, una cosa ambigua, pues tampoco tenemos que comernos la cabeza, ¿no? Porque ya digo, o sea, pues ya está, puede errar y como cualquiera, ¿no? Cada uno es hijo de la formación que ha recibido. O sea, que no porque llegas a la sede de Pedro ya automáticamente te invade el Espíritu Santo y todos tus actos ya son puros santos, ¿no? Pues es que, pero esto ha sido siempre
siempre a su iglesia, o sea, la gente, mucha gente ni siquiera sabía quién era el Papa en sus tiempos, ni sabía, porque no había los medios que hay ahora, ni estaba pendiente qué escribió, qué dijo, no sé qué, no estaba pendiente. Estaban pendientes de qué, pues de la Sagrada Tradición, de la Sagrada Escritura, de la doctrina perennicia. Por ejemplo, ¿qué se aprendía? El catecismo de toda la vida, catecismo serio, pues con preguntas y respuestas. Ahora hay tantas cosas que al final como uno divaga y ya no sabe de qué creer o qué pensar, ¿no? Cuando el Papa habla es cátedra, cuando quiere definir una verdad de fe, pero eso lo tiene que decir como tal, ¿no? Y ahí se tiene la certeza absoluta y hay que fiarnos de que le asiste el Espíritu Santo, ¿no? Pero si un Papa quisiera definir una verdad de fe que realmente no es verdad infalible, absoluta, Dios no permitiría que esa verdad de fe se defina, como ya ha pasado en la historia de la Iglesia. Juan 22, por ejemplo, ahora mismo no me acuerdo cuál es la verdad de fe. Ah, sí, quiso definir como una verdad de fe que las almas solamente a Dios, la visión beatífica, en la resurrección de muertos, y que ahora no ven a Dios cara a cara, ¿no? Nuestras almas, cuando van al cielo, aunque aún no haya llegado a los muertos, ya ven a Dios, ya contemplan a Dios cara a cara, ¿no? Y él quiso definir eso como una verdad de fe, que aún no ven a Dios cara a cara las almas. Entonces quiso definirlo, pues si unos días antes que lo defina, murió, porque los teólogos, Santo Padre, esto no puede definirlo, usted está equivocado, eso no es una tradición de la Iglesia, cuando uno muere, pues si se va al cielo, el alma ya está contemplando a Dios cara a cara. No, es que no es así, no sé qué, lo quiso definir, cada Blum falleció. O sea que Dios no dejará que un papa defina algo, una verdad es cátedra, algo que no es verdad de fe. Bien. Creo que ya no tienen, bueno, Celi dice cuánto abandona en su respuesta. Así es Dios, está vivo y es actual, ¿no? No, y Él actúa. Bueno. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Padre. Ha sido muy enriquecedora su charla y en verdad nos ha ayudado bastante. Y bueno, y como ve algunas dudas que se tenía, ya creo que quedan bastante claras. Bueno, al mayor de gloria. Pues rezamos a la Virgen y terminamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor ustedes acompaña siempre. Amén. Listo. Muchísimas gracias, Padre. Ha sido una reunión muy bonita y muchísimas gracias por, como le digo, haber aceptado estar con nosotros este día. De nada, bueno, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Gracias. Nos vemos en la próxima reunión. Gracias.